buenas noches, hermanos preciosos y preciosas criaturas de Dios que nos acompañan hoy para escuchar la palabra de Dios. Estoy muy emocionada porque realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes. Ustedes saben que, bueno, a mí me encanta predicar, a mí me encanta recordar siempre cómo nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy les voy a predicar desde Juan, la verdad, desde Juan, porque siento que es algo importante. Siento que es algo importante hablar de Juan 13, porque normalmente nosotros creemos, normalmente, Juan 13, 27 creo que es, aquí está. Porque normalmente nosotros creemos que nuestros pequeños pensamientos o nuestro pensamiento no es tan malo, ¿sí? No tenemos como esa percepción de que nuestro pensamiento llegue a ser tan condenatorio, ¿no? Realmente nosotros creemos que el pensamiento es inofensivo, como que nuestros pensamientos son como, ay, pobrecito, ¿no? Pero realmente no, realmente hoy les quiero hablar de lo mismo que condenó a Judas, salvó a Pedro. Bueno, yo creo que ese puede ser el título, ¿no? Porque justamente vamos a hablar de ello. En Juan 13, empezamos en el 21, va a ser el que vamos a leer. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Leímos hasta el 21 hasta el 30. Entonces, justo eso es de lo que quiero hablar hoy. Normalmente nuestro pensamiento es anticristo, ¿sí? Nuestro pensamiento nos aleja más de Cristo de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque realmente nuestro pensamiento no es comandado por nosotros. Cuando realmente tú crees que estás pensando, en realidad estás escuchando, ¿ok? Cuando tú crees que, te vienen pensamientos, en realidad no eres tú pensando, eres tú escuchando una vocecita rencillosa que puede causarte mucho, mucho mal. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué nos dice? O sea, la carne, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Sí? Que nosotros somos pecadores. Eso nos dice la carne. Ciertamente, si nosotros no estamos compartiendo o escuchando, por eso la importancia de escuchar, por eso les digo que ustedes siempre se deben de mantener constantemente, si toman agua, si están haciendo comida, si están haciendo lo que sea, ustedes deben de estar pensando que Jesucristo murió por sus pecados. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen esto escrito en el corazón y en el pensamiento, es fácil que tú empieces a pensar, a escuchar a Satanás decir, es que hice esto, es que, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto que hice? Dios me irá a perdonar.
o Dios me va a perdonar. Y si hago algo tanto que Dios se aleje de mí, entonces tú empiezas a pensar eso, ¿no? Tú empiezas a pensar que el amor de Dios es condicional, ¿sí? Realmente, ¿de dónde surge esto? No surge de Dios, no viene de Dios, porque de lo único que viene de Dios es sin condena para ti por Jesucristo, ¿cierto? En toda la Biblia se nos dice que Jesucristo ya fue presentado ante el Padre para nuestra justificación, que Él tomó nuestro lugar. Lo dice Génesis, lo dice Éxodo, lo dice Apocalipsis, lo dice Gálatas, lo dice todo. Pero nuestro pensamiento lo que va a decir es lo que Satanás quiere que nosotros digamos, ¿sí? Lo que nosotros escuchemos, lo que pensemos. Entonces, Judas no se condenó o no se fue al infierno por suicidarse. No crean eso. Judas no es condenado porque él haya hecho algo en su carne, sino porque fue a buscar a la iglesia en vez de ir a buscar a Cristo. Cristo entregó su cuerpo, estaba ahí con él, literalmente les dijo, este es mi cuerpo, ¿no? Todo lo que yo soy, lo voy a entregar para que tú, Judas, lo que tú vas a hacer, te sea perdonado, ¿sí? Lo mismo con Pedro. A Pedro le dijo, me vas a negar, ¿sí? Me vas a negar. Y entonces hasta lo maldijo, ¿sí? Pero no condenó. Ay, se va a caer esto, perdónenme. Perdónenme, es que se iba a caer esto. Justamente, ¿qué pensó Pedro? Pedro no fue a buscar a la iglesia. Pedro no fue a buscar a ningún lado una remuneración, o a las personas con las que maldijo Jesús. Oigan, ¿saben qué? Siempre sí, sí conozco a Jesús, siempre sí, disculpen. No, Pedro no hizo eso. Pedro no fue a buscar a las personas. Pedro no fue a buscar a las personas con las que negó a Jesús y luego les fue a decir, no, siempre sí creo en Jesús, créanme, yo sí creo, sí, no crean que no lo que dije ayer. No, Pedro no hizo así. ¿Qué hizo Pedro? Que no hizo Judas, ¿sí? Ambos confiaron en sí mismos. Ambos confiaron en que lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? En que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, ¿sí? En que lo que ellos estaban diciendo o haciendo estaba bien. Pero solo uno de ellos pudo escuchar a Cristo, no escucharse a sí mismo. Entonces, eso sucede cuando nosotros escuchamos a nosotros mismos y no a Cristo. Nos sucede lo de Judas, ¿sí? Querer escuchar todas las opiniones y queriendo quedar bien con todas las personas, olvidamos la palabra de Dios. Por querer quedar bien con nosotros mismos, creyendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces empezamos a maquinar, a pensar. ¿Tú crees que Dios? No, yo no creo. ¿Y si esto no es verdad? Y entonces tú empiezas, ¿no? Empiezas a escucharte. Lastimosamente, es así. Entonces, a Judas no lo condenó el suicidarse. Lo condenó no creer en la palabra de Cristo, ¿sí? Porque si hubiera creído que Cristo ya sabía tanto lo que hacía como lo que iba a hacer, porque Jesús no era cualquiera de nosotros, ¿sí? No era... Jesús era divino, ¿sí? Jesús cuando vino era divino. Jesús sabía lo que estaba haciendo Judas, sabía que robaba y sabía que lo iba a entregar, ¿sí? A él no le tenía cuidado eso, pero Judas no pudo entenderlo, no pudo creerlo. Él se sentía tan culpable como también muchos de las personas hoy día se sienten culpables por las cosas que hacen, creyendo que jamás pueden acercarse a Dios, cuando el camino a Dios es Cristo, cuando el camino a Dios ya está consumado, cuando realmente quien nos
toma de la manita y nos lleva a Dios Padre es Cristo. Pero muchas personas se sienten condenadas por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que piensan. ¿Por qué? Porque no piensan en la Biblia, porque no piensan en la palabra, porque no piensan en Cristo. Entonces, como Pedro, ¿sí? Como Pedro, cuando nosotros vemos nuestro propio corazón, podemos creer que tenemos la razón. Realmente lo podemos creer porque ha pasado. Yo sé que a ustedes, a mí, tal vez a cualquiera de los justos nos ha pasado, ¿no? Que empezamos a vernos a nosotros mismos. Empezamos a querer confiarnos, ¿no? Yo por eso un día escribí una frase que el mayor temor de un justo es volver a creer que puede confiar en sí mismo. Porque cuando ya tienes tu fe totalmente en Dios, porque Él te dio esa fe para creer en Él totalmente, y te intenta Satanás como devorar, ¿no? Te intenta como ver qué puede hacer contigo, empieza a darte pensamientos. Y una vez Satanás los realiza en ti, porque puede ser que los realice, te suelta. Y es ahí donde quedas tú de nuevo, ¿sí? Es donde empiezas a pensar de nuevo, ¿qué hice? ¿Pero qué hice? Entonces empiezas a desesperarte y decir, no, ¿qué hice? Pero es que no puede ser. Y entonces empieza, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás te soltó, te dejó ahí donde te quería, ¿sí? Pero la manera de pensar de un justo debe de decir, todo el tiempo Cristo, Dios está conmigo, porque no, por nada de lo que yo haga aquí en la vida, me va a dejar de amar. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me amó en Cristo Jesús. Dios no es un juego. Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano que se enoja, ¿no? Por las cosas que tú hagas, ¿no? Que de repente, sí, no. El ser humano es así. El ser humano es así, Dios no. Dios es fiel. Y no por la fidelidad de nosotros significa que Él va a apartar su amor de nosotros, sino por la fidelidad de Él no aparta su amor de nosotros. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que Él cuida nuestro camino, ¿qué debemos hacer? O bueno, ¿qué debemos hacer para que nosotros no caigamos en esos pensamientos o en esas debilidades? Compartir el Evangelio, tener comunión con la iglesia, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos teniendo comunión con justos, no estamos teniendo comunión con la Biblia, no leyendo la Biblia, es muy fácil que nuestra mente se desvíe. Es muy fácil que Satanás pueda querernos meter estos tales pensamientos, ¿no? Recuerden, sus pecados han sido perdonados desde antes de nacer, en la vida pasado, presente y futuro, en la vida humana, pasado, presente y futuro, y después de que ustedes dejen esta vida humana, es decir, cuando ustedes dejen este cuerpo, sus pecados están pagados por la eternidad, ¿sí? Para los que no lo quieran ver, o para los que no lo puedan ver como un acto espiritual, véanlo como un acto jurídico, ¿sí? Véanlo como un acto legal, ¿no? Si el juez por cualquier razón te declara inocente, tú quedas libre. Perdón, se activó una alarma de mi teléfono. Tú quedas libre por cualquier cuestión, ¿sí? No importa lo que tú hayas hecho, pagaron tu condena, ¿ok? Cristo se ofreció por nuestros pecados una vez y para siempre, así es. Entonces, muchas personas, por miedo al pensamiento humano, tienen miedo de decir esto.
Muchas personas, por miedo a lo que puedan decir las personas, a lo que puedan pensar las personas, tienen miedo de decir esta verdad. Tienen miedo de decir que Cristo ya nos redimió, que ya somos libres por la gracia de Cristo, no por nuestras obras, sino por su misericordia. ¿Por qué? Porque Satanás no puede dejar, no puede soltar otra cosa que no sea condenación. No puede hablar otra cosa que no sea condenación. Entonces, no están hablando ellos, está hablando Satanás. Recuerdo que escuché una predicación donde decía que Satanás no siguió en las serpientes porque encontró algo mejor. Encontró al hombre, ¿sí? Porque no a todos nos iba a poder engañar una serpiente, ¿sí? Pero sí todos podemos confiar en lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Sí todos nos gusta quedar bien a todos nos gusta quedar bien con las otras personas. Entonces, ¿qué sucede? De ahí viene el hecho de que tú piensas que la persona te está hablando. Tú piensas que una persona que te dice, no, todos somos pecadores, lo está diciendo él. No lo está diciendo él. Lo está diciendo el engaño en el que está. Lo está diciendo Satanás. Lo está diciendo Satanás porque Satanás no conoce el evangelio. Entonces, nosotros que conocemos la gracia de Dios, realmente es preocupante. Es preocupante que las personas sigan pensando así, porque se están condenando, y aparte de que se están condenando a ellos mismos con lo que dicen, están pisoteando la sangre de Cristo si dicen que creen en Cristo y en realidad no. Bueno, esa es la mayor... bueno, eso es lo que quería decir hoy, porque nuestros pensamientos son realmente peligrosos. No es lo que pensamos, lo que piensa tu familia, lo que piensan tus amigos, es realmente peligroso. Muy, 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 muy peligroso. Porque si las personas supieran el engaño en el que estamos o les dejaran ver 3 segundos el engaño en el que estamos, quisieran encontrar la verdad ya, o sea, quisieran salir de eso, pero están tan cómodos dándose autopalmaditas en la espalda que no quieren ver y no pueden ver y no pueden entender y no pueden escuchar porque les importa más sus pensamientos que Cristo, lastimosamente. No es algo... yo juzgaba mucho, ¿no? Yo juzgaba mucho eso. Les voy a contar una anécdota pequeñita. Cuando yo ya les he comentado que yo iba a una iglesia donde dice Narrabasaya, ¿no? Y entonces hacían como campings, ¿no? Se iban como de campamento, entonces lo iban a hacer en otra ciudad y yo quería ir. Pero recuerden que yo les he dicho que yo no creía en Dios como todos creían en Dios. Yo decía, bueno, Dios, yo no creo que sea hija de Dios. Siempre lo dije. Entonces, yo iba para visitar la ciudad, ¿no? En la que iban a ir. Entonces, como iban varios miembros de la iglesia, yo me colaba. Y entonces un día, el pastor que iba a llegar era como, todos querían que los ungieran y todo eso, ¿no? Y entonces yo estaba con mi teléfono y me pidieron dejar el teléfono y que nos paráramos todos. Y entonces el pastor señaló, ¿no? Señaló y dijo, a uno de ustedes voy a elegir para darle no sé qué cosa, ¿no? El espíritu, para que le caiga el espíritu. Entonces, me eligió y yo estaba como, no, yo no quiero ir. Entonces me agarraron como entre 4 personas. Me agarraron entre 4 personas los brazos y me llevaron al frente. Y entonces el pastor puso su mano en mi cabeza. O sea, me pongo roja de pensarlo porque yo recuerdo que yo estaba como loca no queriendo ir. Y entonces yo estaba como loca no queriendo ir. Y me pone la mano arriba. O sea, su mano creo que era como de, no sé, unos
¿qué será? 40 centímetros la mano, y me la pone toda en la cabeza. Y ahí sí, hablé con Dios, y yo le dije, no, Dios, por favor, no me permitas caer, no me permitas desmayarme, yo no estoy lista, yo no estoy preparada, yo no quiero saber, por favor, no me permitas. Y entonces, él me estaba agitando la cabeza y o sea, literal, me tenían entre 4 personas agarradas de brazo y brazo, y él me estaba matando la cabeza, o sea, literal me estaba sacudiendo la cabeza, y yo estaba como así, pero todo. Entonces yo dije, no, Dios, no, por favor. Entonces, pasó eso, yo creo que se hartó, yo creo que yo no sé qué esperaba, realmente yo no sé, yo no entiendo qué esperaba, si que yo me cayera o etcétera. Pero pues nada, o sea, pasó, me quitó la mano de encima y me soltaron. Y pues yo me quedé ahí y dije, uy, no, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? O sea, yo estaba muy como anonadada en ese momento, estaba muy sorprendida porque yo dije, ay, gracias Dios que no permitiste que yo me cayera y que yo convulsionara, etcétera. Porque, como les dije, a mí se me daba mucho miedo lo que Dios decía, ¿no? La Biblia me daba mucho miedo. El miedo lo provoca en las personas, la Biblia, que tienen temor de Dios, realmente. ¿Por qué? Porque uno dice, estoy viendo cómo es Dios de riguroso con su pueblo, ¿sí? Cuando tú estás en la ley, ves eso. Dios es riguroso con su pueblo. Pero cuando eres justo, puedes ver Dios es amor con su pueblo, porque dio a su hijo. Entonces, como yo estaba en la ley, ¿no? Dios es muy riguroso, yo sí tenía miedo de caerme y ver cosas que yo no quería ver, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, y ahora cuando veo esos eventos, porque todavía se realizan, sé que yo antes envidiaba algo yo antes envidiaba algo que no podía tener. Envidiaba la relación que todos tenían con Dios, y uno ahora lo puede ver como qué show están haciendo, qué cosas están haciendo. Uno se pone a pensar, ¿no? Y uno tal vez, las demás denominaciones se pueden burlar de ello, pero a un justo le duele. Un justo no es indiferente a eso. Un justo no empieza a pensar de ellos como en denigración, sino que uno empieza a pensar de ellos para pedir misericordia por ellos, para pedir piedad por ellos, para pedir que quien de verdad, cualquiera de ellos que quiera tener comunión con Dios, Dios tenga piedad y misericordia de ellos, porque es la cosa más dolorosa el querer tener una sincera relación con Dios, que Dios de verdad te ame, que Dios se fije en ti, que Dios te mire y decir, Dios, te suplico, sálvame. Y estar en un lugar donde no hay vida. Es horrible. Estar en un lugar donde no puedes recibir la vida eterna, porque en ese lugar no hay vida eterna. No hay vida eterna que te puedan ofrecer en ese lugar. Entonces, tú podrías pensar, tal vez hay un alma ahí, ¿no? En toda esa congregación de pecadores, ¿sí? En toda esa congregación de pecadores, ¿no? Puede haber un alma que de verdad quiera vida y solo le estén hablando de lo que él puede hacer con Dios. Porque lastimosamente en las otras denominaciones así es, ¿no? Tienes que orar, tú tienes que hacer esto por Dios, tienes que hacer por Dios, tienes que hacer por Dios, tienes que hacer por Dios esto, tienes que hacer por Dios lo otro, como que si nosotros pudiéramos darle algo a Dios. Y realmente esa persona queriendo vida, queriendo recibir esa salvación,
queriendo recibir el Evangelio en su corazón. Hermanos, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de... no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de compartir el Evangelio, porque no sabemos quién realmente ya no quiere estar en un show, donde ya no quiere estar con apariencias, ya no quiere estar hipócritamente delante de Dios. Quiere estar en su verdad, quiere estar en su amor, quiere estar pleno, pero no puede, porque yo no sé, tal vez su familia, tal vez sus amigos, tal vez, inclusive, ustedes no saben, tal vez sean los hijos de los mismos jefes, ¿no?, de la denominación, pero ellos de verdad quieran ser salvos. Cualquiera de nosotros, hermanos, no tengamos en poco a la salvación que Dios nos ha dado. Y nos la ha dado para transmitir vida a otros, a alguien que realmente esté buscando tener la vida eterna, a alguien que realmente esté tan muerto, ¿no?, en sus pecados, que no le quede de otra que creer en la misericordia de Cristo. Porque nuestra fuerza, la fuerza del justo, no está en lo que hace, sino en Cristo. Está en la Biblia, está en las palabras que Dios nos dice, en el ni yo te condeno, en el que Cristo ya fue presentado claramente delante del Padre por nosotros, en que Cristo ha lavado todos nuestros pecados, ¿sí? En cualquier parte, Dios sabe. Dios sabe cómo va a llegar a cada uno de sus justos. No se olviden la manera en la que ustedes recibieron. No olviden que ustedes deben utilizar todo esto, su ser, para predicar, ¿sí? Su testimonio, su nombre, su versículo, todo eso, hermanos. Y es algo que pareciera muy repetitivo, pareciera que, no sé, pareciera que alguien pudiera aspirar a más. ¿Qué más aspiran en esta vida? ¿Qué más aspiran en esta vida? No van a vivir más de 100 años. Nadie va a vivir más de 100 años. Es un tema un poco que yo acabo de hablar, ¿no?, hace poquito, un poco delicado, ¿no? Pero hay gente que no vive ni 5 años. Hay gente que no vive 20. Hay gente que no vive 30. Jesús viene pronto. Jesús llega pronto a sus vidas y no de la manera en que ellos esperan. Entonces, cuando Jesús llega y no tienen, cuando Dios llega y no tienen un abogado quien les defienda y solo tengan al acusador en su corazón, va a ser el peor día de sus vidas. El peor, va a ser un día terrible. Entonces, no dejemos de predicar para que podamos ser nosotros mismos defensa de esas personas, ¿no? Porque si nosotros compartimos vida, porque nosotros sí tenemos la vida, nosotros tenemos la vida dentro de nosotros, estamos en la vid, ¿sí? Realmente podemos sacarlos de esa condenación. Porque Cristo nos ha dado potestad de ser sus hijos, ¿sí? Cristo nos ha dado potestad de ser sus hijos. No vean a la persona que tienen enfrente. Imagínense a la persona que ustedes le están predicando frente a Dios sin Cristo. Y entonces es ahí donde ustedes sí o sí le van a querer predicar. Porque cuesta. Cuando son familiares cuesta. Cuando son amigos cuesta predicarles. Pero ¿cuánto odio le debes de tener a ese amigo diciéndole que lo amas y no le predicas? Porque realmente yo ya no puedo ver a las personas que
yo amo, ¿no? Que, bueno, la Biblia tiene algo muy cierto que nos dice, donde esté tu corazón, donde estén tus tesoros, ahí estará tu corazón. Si realmente en tu corazón tienes a las personas, a tu familia, a tus amigos, cuando tú los amas y sientes, no sientes, sino están en tu corazón como un hecho, no hay manera de que ya no los veas condenados. Realmente no hay manera en la que no los puedas ver condenados si no tienen a Cristo. Entonces imagínate a esa persona frente a Dios Padre sin Cristo. Y cuando te la imagines, no te va a quedar otra opción que predicarle. Porque no sabes si esa persona la vas a tener mañana. No sabes si la vas a tener pasado mañana. No sabes si va a estar vivo 1 año, o 2 años, 3 años. Y si le llega pronto el juicio, ¿qué sucede? Entonces, hermanos, hagamos eso y prediquemos. Prediquemos y bueno, eso es todo. Que Dios cuide sus ojos, hermanos. Que Dios cuide su boca, su mente. Que Dios cuide su corazón. Que Dios cuide todo lo que tenga que cuidar en ustedes para que no crean en su propio pensamiento, sino crean en Cristo, en su palabra. Nos vemos el próximo sábado, hermanos. Cuídense, bueno, que Dios los cuide, que Dios los cuide muchísimo y estén bajo su presencia. Nos vemos.